Buenas tardes, mi nombre es Amparo Velázquez, pertenezco a la institución educativa Politécnico Juan Bolaños. Hoy hablaremos en el grado 10º sobre lo que es la lógica. Bueno, dentro de nuestra vida cotidiana siempre estamos hablando de esto es lógico, esto es ilógico, cómo va a ser esto. Entonces, la lógica filosófica habla prácticamente de lo que tiene que ver con la realidad, del razonamiento, de las palabras que utilizamos y que tiene que ver con las acciones que a diario hacemos la mayor parte de las personas. La lógica viene del griego logos, que significa pensamiento, palabra, argumento, principio, razón. En este sentido, la lógica es el estudio de los principios y de los razonamientos. La lógica tiene por finalidad comprender distintos criterios de inferencia y cómo es que llegamos a demostraciones válidas en contraste con las demostraciones. Siempre que pensemos, tenemos que pensar de una forma lógica, como decíamos, que tiene que ir acorde con la realidad que estamos viviendo, con el razonamiento de la comunidad y con el sentido práctico. La lógica propone distintas maneras de clasificar enunciados y argumentos, tanto si se dan en los sistemas formales como en el lenguaje natural. Específicamente analiza las proposiciones, o sea, las oraciones declamativas, que pueden ser verdaderas o falsas, así como las falacias o las paradojas, que involucran causalidad y en general la teoría de la argumentación. En términos generales, podemos considerar a un sistema como lógico, el cual que debe cumplir con 3 criterios, que son la consistencia, la solidez y la completud. La consistencia, cuando no hay contradicción entre los teoremas que componen un sistema. La solidez, los sistemas de prueba no incluyen falsas inferencias. Y la completud, todas las oraciones verdaderas deben poder probarse. Bueno, existen 4 tipos de lógica. Dentro de estas lógicas tenemos la lógica formal, la lógica informal, la lógica simbólica y la lógica matemática. La lógica formal se refiere a las inferencias de un contenido explícito, es decir, por ejemplo, un lenguaje un poco más difícil y simbólico como las matemáticas, cuyo significado no es extrínseco, sino que sus símbolos tienen un sentido por la aplicación útil que se le da a esta. En otro sentido, se puede decir que la lógica formal es aquel que se utiliza para extraer una conclusión de una o más premisas para atender una conclusión. Por ejemplo, decimos el hombre es mortal. Juan es un hombre, entonces podemos concluir, por lo tanto, Juan es un hombre mortal. Tenemos la lógica informal, es todo lo contrario de la lógica formal. Entonces esta tiene que ver más que todo con los argumentos que se dan a conocer dentro de la cotidianidad. De ahí se deriva el nombre de informal. Puede tratarse de un lenguaje hablado como escrito, cualquier tipo de mecanismo de interacción utilizado para comunicar algo. Bueno, a lo largo de la informalidad puede ser diferentes razonamientos, argumentos personales. Puede analizar desde los debates más sencillos hasta los argumentos más grandes dados a través de un lenguaje político. También analizaría los medios de comunicación como el periódico, la televisión o el internet.
La lógica simbólica, como su nombre mismo lo dice, se refiere a ese lenguaje de símbolos complejos utilizados dentro de las matemáticas, como también ahora se utiliza mucho en la informática, y que se encargan de estudiar los problemas tan difíciles que se tiene que abordar. La lógica se divide en dos subtipos, que son la lógica predicativa o de primer orden. Se trata de un sistema formal compuesto por fórmulas y variables cuantificables. La proposicional se trata de un sistema formal compuesto por proposiciones. Y la lógica matemática pues es la lógica de los símbolos que utilizan las matemáticas para dar a conocer determinados problemas o razonamientos de una forma abstracta y en donde se desarrollan problemas más complejos. Entonces esto es lo que tiene que ver a grandes rasgos, lo que tiene que ver con la lógica. Luego tenemos la estrategia evaluativa. Dice la primera pregunta: ¿qué entiendes por lógica? Entonces aquí vamos a decir con nuestras propias palabras qué entendemos por lógica. La segunda dice: escribe 5 ejemplos de lógica. Entonces aquí vamos a escribir unos 5 ejemplos de lógica, de los que nosotros conozcamos, que hayamos dicho. Tercero, ¿en qué consiste la lógica formal? Colocar un ejemplo. Cuarto, ¿en qué consiste la lógica informal? También, ¿qué entendimos por lógica informal con nuestras propias palabras? ¿En qué consiste el lenguaje matemático? Entonces aquí nos dijimos que este estaba representado por unos símbolos, que trataba de buscar unos razonamientos, aquellas partes complicadas, difíciles. ¿Y para qué sirve? Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido a grandes rasgos. Cualquier inquietud me lo hacen llegar al WhatsApp o a mi correo electrónico. Gracias, será hasta otra próxima oportunidad.